said, please don't do this, it'll destroy your career, what's left of your career. Linda era conocida por su increíble voz, con clásicos como You're No Good y Blue Bayou. Pero cuando se trataba de moda, no era precisamente conocida por ser reveladora. Pero, amigos, hay una Linda secreta. Una Linda que de vez en cuando tiraba la cautela al viento y dejaba al público boquiabierto. ¿Estás listo? Porque estamos a punto de desvelar las veces que Linda Ronstadt no dejó nada a la imaginación. Únase a nosotros para descubrir cómo, a sus 77 años, Linda Ronstadt admite por fin lo que todos sospechábamos. Dale. I sang a lot of different stuff, and what I did that was different from other people. Empezando. Linda Ronstadt saludó al mundo en 1946, y su infancia fue una armoniosa mezcla de influencias diversas. Encarnaba una mezcla de herencia mexicana y blanca, gracias a las raíces mexicanas de su padre y el origen blanco de su madre. Sus padres no solo la animaron a dedicarse a la música, sino que también contribuyeron sustancialmente a su educación musical. Se crió en Tucson, Arizona. Gilbert Ronstadt, el padre de Linda, era un comerciante de maquinaria que sentía un profundo afecto por la música tradicional mexicana. Él inculcó este amor a Linda y a sus hermanos, y ese aprecio ha continuado hasta nuestros días. Cuando Linda era pequeña, su madre, Ruth Ronstadt, ama de casa y apasionada de las óperas clásicas, fue quien primero la expuso a la música clásica. Desde muy pequeña, Linda sintió un gran amor por la música y pronto empezó a actuar junto a sus hermanos en diversos lugares del barrio. Tanto como telón de fondo como fuente de inspiración, el impresionante entorno de Tucson fue un factor significativo en el desarrollo de la profunda profundidad que estaría presente en su forma de cantar en los años venideros. ¿Cómo llegó Linda Ronstadt a ser reconocida como la mejor cantante de todos los tiempos? ¿Qué impacto tuvo en ella? ¿Cómo fue capaz de mantener la cabeza firme y elevarse por encima de la cacofonía que se producía a su alrededor? Fue su banda, los Stone Poneys, el principio de todo. Fue en 1967 cuando los Stone Poneys lanzaron una pegadiza canción de éxito titulada Different Drum, y fue la potente voz de Linda la que la llevó a la primera línea del panorama internacional. Gracias a su voluntad de experimentar con una amplia gama de estilos musicales, se convirtió en una auténtica pionera. Caracterizarla como un viaje a través de la música country, el pop y el rock no sería exagerar la verdad, sino retratar con exactitud su brillantez en todos y cada uno de los géneros musicales. Más tarde, en 1969, haría historia como solista con el lanzamiento de Hand Sewn, Homegrown, con canciones como Heart Like a Wheel en 1974, Simple Dreams en 1977 y Living in the USA en 1978, Linda fue capaz de navegar sin esfuerzo a través de muchos géneros, como si hubiera nacido para interpretar cada uno de ellos. Esto le permitió ganarse un puesto en lo más alto de las listas de éxitos. No solo derribó fronteras, sino que conquistó recintos y estadios que en aquella época estaban destinados exclusivamente a músicos masculinos. No es de extrañar que se la llamara al mismo tiempo la primera dama del rock y la reina del rock. Muchos la consideraban la mejor vocalista pop femenina de los años 70. Su personaje de rock and roll era tan conocido como sus propias canciones. Rolling Stone, Newsweek y Time la incluyeron en sus portadas en 6 ocasiones distintas. También apareció en la portada de Time. En la década de los 80, Ronstadt actuó en Broadway, donde fue nominada a un premio Tony por su interpretación en el musical Pirates of Penzance. También colaboró con el compositor Philip Glass, grabó música tradicional,
y trabajó con el director de orquesta Nelson Riddle, lo que se consideró un movimiento innovador y poco convencional para una artista de rock and roll de la época. Con álbumes que vendieron varias copias de platino, como Mad Love, What's New, Canciones de mi padre y Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind, Ronstadt siguió siendo una de las artistas más vendidas de la industria musical durante los años 80. Ronstadt continuó siendo una de las artistas más exitosas de la industria musical. Sin embargo, no se trataba solo de brillo y glamour, como ocurre con todos los artistas del planeta. Al estar sometida a un gran sexismo en la industria musical, tuvo que esforzarse el doble para asegurar su posición. Se sinceró sobre las difíciles circunstancias por las que atravesaba, haciendo hincapié en lo solitario que era estar sola en la carretera. Éxito sin precedentes sin grupo. El año 1969 vio el lanzamiento del álbum debut en solitario de Ronstadt, titulado Hands Sewn Homegrown. En ese momento, todavía estaba vinculada contractualmente a Capitol Records. El proyecto Music from Free Creek Super Session fue uno de los proyectos a los que contribuyó durante este mismo periodo. Ronstadt puso voz a algunos anuncios durante este periodo. Uno de estos anuncios era para Remington Electric Razors, en el que Ronstadt y Frank Zappa decían que la maquinilla de afeitar eléctrica te limpia, te deleita e incluso puede evitar que te pillen. Entre el 19 y el 70 de marzo sale a la venta su segundo álbum en solitario, titulado Silk Purse. Este álbum se grabó íntegramente en Nashville y Elliot Masur fue el productor. Ronstadt eligió a Masur por recomendación de Janis Joplin, que había colaborado con él en el álbum Cheap Thrills el año anterior. En la portada del disco Silk Purse, Ronstadt aparecía representada vistiendo un corral de cerdo embarrado, mientras que en la contraportada y en la portada interior aparecía actuando vestida de rojo brillante. A pesar de que fue el álbum que dio a Linda su primer éxito en solitario, la canción multiformato Long, Long Time, y le valió su primera nominación al Grammy a la mejor interpretación vocal contemporánea, femenina, Linda ha indicado que no estaba encantada con el disco. Swan Water, una banda pionera de country rock que fusionaba elementos cajún y swamp rock en su música, fue una de sus primeras bandas de acompañamiento, poco después de lanzarse en solitario a finales de los años 60. Swamp Water fue una de las primeras bandas en interpretar ese estilo de música. El violinista cajún Gib Gilbo y John Belland, que más tarde sería miembro de los Flying Burrito Brothers, estaban entre sus miembros. Stan Pratt, Thad Maxwell y Eric White, hermano de Clarence White de los Byrds, fueron miembros de la banda. Posteriormente, Swan Water actuó en el Big Sur Folk Festival y en programas de televisión como The Johnny Cash Show y The Mike Douglas Show. Junto con Don Henley, Glenn Frey, Bernie Leadon y Randy Meisner, que más tarde crearían los Eagles, otra banda de apoyo estaba compuesta por estas personas. Durante el año 1971, salieron de gira con ella durante un breve periodo de tiempo y contribuyeron a su tercer álbum, que se tituló Linda Ronstadt. El disco fue la fuente del single sin éxito, que fue la interpretación de Linda de Rock Me on the Water de Brown. Fue entonces cuando empezó a trabajar con John Boylan, que también era su amante y productor. Carrera profesional. Dijo que, en cuanto empezó a trabajar con John Boylan, empezó a coproducir. Siempre participé en mis producciones, pero siempre necesité un productor que llevara a cabo mis caprichos. También en 1970 y 1, Linda empezó a hablar con David Geffen sobre la posibilidad de pasar de Capitol Records al sello Asylum Records de Geffen. También actuó con Jackson Browne, los Eagles y Toots and the Maytals. En estos espectáculos interpretaba la voz principal en numerosas canciones, incluida Desperado, de los Eagles,
mientras que en otras cantaba de fondo y tocaba la pandereta y la guitarra acústica. Varios años antes, Linda se había convertido en lo que el escritor Jerry Hershey denominó la primera diva del rock con giras muy esperadas. Comenzó su carrera en solitario recorriendo el circuito de conciertos norteamericano. Estar de gira le pasó factura tanto emocional como profesionalmente. En una entrevista de 1976 en Rolling Stone con Cameron Crowe, Linda dijo: «No han inventado una palabra para esa soledad que todo el mundo sufre en la carretera. El mundo pasa a tu lado muy deprisa y toda esa gente te mira. La gente me ve con mi traje de chica cantante». En 1974, le dijo a Peter Nobler en Crowd Daddy: «La gente siempre se aprovecha de ti. Todos los que se interesan por ti tienen un punto de vista». En aquella época había pocas chicas cantantes en el circuito del rock y se las relegaba al nivel de groupie cuando se encontraban en una multitud de tipos del rock and roll, un estatus que Linda evitaba. Relacionarse con hombres a nivel profesional como colegas músicos provocaba competencia, inseguridad, malos romances y una serie de novios managers. En aquella época admiraba a cantantes como Maria Mulder por no sacrificar su feminidad, pero dice que sentía una enorme presión autoimpuesta para competir con los chicos a todos los niveles. En una entrevista concedida a 1969 en la revista Fusion Magazine, señaló que era difícil ser una cantante soltera con una banda de acompañamiento exclusivamente masculina. Según ella, era difícil conseguir una banda de músicos de acompañamiento por el problema de ego que les suponía ser etiquetados como secundarios de una cantante femenina. Linda comenzó su cuarto álbum en solitario, Don't Cry Now, en 1973 con Boylan, que había negociado su contrato con Asylum Records, y John David J.D. Souther, que produjo la mayoría de los temas del álbum, pero necesitaba a alguien dispuesto a trabajar con ella de igual a igual. Pidió a Peter Asher, que le había sido muy recomendado por la hermana de James Taylor, Kate Taylor, que le ayudara a producir dos de ellos, Sail Away y I Believe in You. El álbum incluyó el primer éxito country de Linda, Silver Threads and Golden Needles, que había grabado por primera vez en casa cosida a mano, y que esta vez alcanzó el Top 20 Country con el lanzamiento de Don't Cry Now. Su mayor actuación hasta la fecha fue como telonera en la gira Time Fades Away de Neil Young, ante un público más numeroso que nunca. En un concierto en Texas, Chris Hillman le presentó a Emmylou Harris, diciéndoles que podrían ser buenas amigas, lo que pronto ocurrió, dando lugar a frecuentes colaboraciones en los años siguientes. Mientras tanto, el álbum se convirtió en el más exitoso de Linda hasta ese momento, vendiendo 300.000 copias a finales de 1974. Asher resultó ser más colaborador y estar más en sintonía con ella musicalmente que cualquier otro productor con el que hubiera trabajado anteriormente. La relación profesional de Linda con Asher le permitió tomar el mando y delegar eficazmente responsabilidades en el estudio de grabación. Aunque al principio se mostró reacio a trabajar con ella por su reputación de mujer de opiniones firmes, que sabía lo que quería hacer con su carrera, aceptó convertirse en su productor a tiempo completo y permaneció en ese puesto hasta finales de los años 80. Asher atribuyó el éxito a largo plazo de su relación laboral con Linda al hecho de que fue la primera persona que la dirigió y produjo con la que existía una relación exclusivamente profesional. Debe de ser mucho más difícil mantener conversaciones objetivas sobre la carrera de alguien con quien te acuestas, dijo. La desconfianza en uno mismo aparece. La superestrella Linda Ronstadt tuvo sus momentos de duda, en los que llegó a cuestionarse sus habilidades. En un documental de 2019, su antiguo manager contó cómo se preocupaba cuando veía que la gente cuchicheaba en sus conciertos. Suponía que cuchicheaban sobre ella.
Pensaba que decían que era la peor cantante de la historia. En una entrevista, Linda contó que sentía que no cantaba lo suficientemente bien y que le llevó tiempo. Le costó llegar a un punto en el que se olvidaba de todo lo demás y simplemente se sumergía en la música. Tenía una conexión mágica con la música que trascendía sus dudas. En sus conciertos, Linda prefería no ver caras conocidas entre el público, pues eso la inquietaba. Nunca entendía por qué la gente iba a verla actuar. Los retos a los que se enfrentaba como figura pública eran únicos. El constante escrutinio al que estaba sometida le dificultaba observar a los demás y las relaciones se convirtieron en un verdadero rompecabezas para ella. Pasaba mucho tiempo en un autobús de gira. En una ocasión estableció paralelismos entre la vida de un músico de gira y los relatos que se encuentran en esos libros marineros, como los escritos por Joseph Conrad, en El corazón de las tinieblas. Las vívidas escenas de este libro pintan la vida del marinero como repetitiva, y Linda la equipara a la vida de gira, donde cada día parece una página del anterior. Era un viaje de autobuses, hoteles, pruebas de sonido, cenas de espectáculo y actuaciones, enjuagar y repetir. Debido a la tensión que experimentaba por su vida en la carretera, mucha gente ha dado por sentado que Linda no tenía relaciones. Sin embargo, no fue así. Cuando Linda ascendía en el mundo de la música, se vio envuelta en muchas relaciones de alto nivel. Una mentalidad única sobre el amor. A pesar de salir con varias personalidades influyentes del mundo del espectáculo y la política, decidió no casarse con nadie. Empezaron a circular rumores sobre su vida amorosa, atribuyendo su soltería a su orientación sexual. La gente creía que lo mantenía en secreto por miedo al rechazo. Pero cuando finalmente habló en una entrevista, compartió una perspectiva completamente diferente a los rumores que circulaban. De hecho, en un momento de su vida, esta mujer de gran talento expresó su deseo de encontrar el amor y casarse con la persona adecuada. Y una cosa que recalcó fue que nunca se iba a doblegar a las expectativas de la sociedad. Se trataba de encontrar a alguien que hiciera cantar a su corazón. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es la definición de la persona adecuada según Linda Ronstadt, que nos revela sus criterios sobre la persona ideal y enumera la lealtad y el carácter afectuoso como factores no negociables. Además, añadió que un buen sentido del humor era un ingrediente clave para la atracción. Alguien que pudiera hacerla reír tenía una ventaja inmediata. Además, debían compartir el amor por la música y un profundo conocimiento de sus cualidades que la hicieran plantearse una relación. A pesar de haber salido con hombres que compartían su amor por la música, ninguno de ellos se convirtió en su compañero de vida. Matrimonio. También reveló la verdadera razón de su soltería más adelante en su vida, arrojando luz sobre un viaje diferente. Mientras sus compañeros se establecían y formaban familias, ella se volcaba en crear música para sus fans. Linda Ronstadt optó deliberadamente por anteponer su trayectoria artística a las ideas convencionales sobre el matrimonio. Expresó su perspectiva entre risas, compartiendo que el matrimonio no era una prioridad para ella, ya que era monógama en serie. Su risa era un indicio del espíritu despreocupado que guiaba sus decisiones. Su carrera ocupaba un lugar especial en su corazón, y no quería que el compromiso del matrimonio la desviara de él. Vida amorosa inestable. En 1970, Linda mantuvo una relación bastante seria con John Boylan, ganador de un Grammy. Vivieron juntos y John incluso revivió la carrera de Linda. Su historia de amor floreció y siguieron comprometidos el uno con el otro durante varios años. Pero como en la vida, las cosas dieron un giro cuando decidieron compartir el mismo espacio vital. Linda contó a Rolling Stone en 2019 que todo se vino abajo en ese momento. Ella buscaba a alguien que comprendiera sus ambiciones y apoyara sus decisiones. A pesar de la separación personal,
siguieron colaborando profesionalmente y mantuvieron un profundo respeto por el talento del otro. Tras separarse de John, Linda volvió a enamorarse de J.D. del Sur. Se fueron a vivir juntos y pasaron 2 años juntos. También mantuvieron una gran relación laboral, ya que colaboraron en numerosas canciones, como Faithless Love, Simple Man, Simple Dream y Prisoner in Disguise. Aunque su viaje romántico llegó a su fin en 1974, con J.D. admitió que no recordaba por qué. También estuvo una vez en los brazos de Bill Murray. Sí, se rumorea que la ganadora de un Emmy y la estrella de El Día de la Marmota compartieron algunos momentos especiales en los 80. En 1983, Linda salió con el cómico Jim Carrey durante 8 meses. Desde finales de 1980 y 3 hasta 1988, Ronstadt estuvo prometida al director y creador de Star Wars, George Lucas. Ambos se cruzaron por primera vez tras conocerse entre bastidores en uno de los conciertos de Linda. Al igual que muchas de sus relaciones, no se hizo público, aunque las cosas no salieron como estaba previsto entre ellos, ya que se separaron en 1988. Relación con Jerry Brown. El gobernador y la reina del rock los declaró una portada de revista, o como la gente decía en 1979, Ronstadt y el gobernador. Durante un tiempo, en los años 70, quizá no hubo pareja más extraña o rara en los mundos superpuestos de la celebridad y la política que el gobernador de California, Jerry Brown, y Linda Ronstadt, la estrella de country rock que encabezaba las listas de éxitos. Aunque la relación fue apasionada, la biografía Man of Tomorrow, The Relentless Life of Jerry Brown, El hombre del mañana, La implacable vida de Jerry Brown, de Jim Newton, revela que también estaba en consonancia con las personalidades de ambos, que desafiaban las normas. Alternaban la convivencia en sus casas de Los Ángeles y Malibú. No salíamos mucho en público, dijo Brown a la autora en 2016, según el libro. Era un coñazo. Jerry Brown y yo nos divertimos mucho durante varios años, escribió en sus memorias de 2013, Simple Dreams. Era inteligente y divertido. No le interesaban la bebida ni las drogas, y vivía su vida con cuidado, con mucha disciplina. Esto era diferente de muchos hombres que conocí en el rock and roll. Me pareció un alivio. A pesar de su aversión a la política, estaba dispuesta a jugar a veces a ser primera dama no oficial, según Man of Tomorrow. Disfrutaba especialmente de las reuniones sociales y no temía entablar amistad con la realeza. Cuando Brown hizo campaña para la presidencia en 1980, Linda organizó 2 conciertos en su honor. Pero a pesar de sus esfuerzos, Brown no ganó unas primarias y tuvo que abandonar la carrera, según el libro. Vida personal. Como alguien a quien siempre le habían gustado los niños, no es de extrañar que Linda decidiera adoptar niños. En diciembre de 1990, adoptó a una niña, Mary Clementine Ronstadt. En 1994, adoptó a un niño, Carlos Ronstadt. A finales de los años 80, después de vivir en Los Ángeles durante 30 años, Ronstadt se trasladó a San Francisco porque nunca se sintió como en casa en el sur de California. Los Ángeles se convirtió en un entorno demasiado cerrado. No podía respirar el aire y no quería conducir por las autopistas para llegar al estudio. Tampoco quería abrazar los valores que tan completamente ha abrazado esa ciudad. ¿Eres glamurosa? ¿Eres rica? ¿Eres importante? ¿Tienes influencia? Simplemente no soy yo, y nunca lo he sido. En 1997, vendió su casa de San Francisco y se trasladó a su ciudad natal de Tucson, Arizona, para criar a sus 2 hijos. En los últimos años, ha vuelto a San Francisco, pero sigue viviendo en Tucson. Las malas noticias llegaron cuando, entre el 20 y el 13 de agosto, Linda reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson, lo que la dejaba incapacitada para cantar debido a la pérdida de control muscular,
algo habitual en los enfermos de Parkinson. Se la diagnosticaron 8 meses antes del anuncio e inicialmente había atribuido los síntomas que experimentaba a las secuelas de una operación de hombro y a la picadura de una garrapata. A finales de 2019, se informó de que sus médicos habían revisado su diagnóstico a parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad degenerativa comúnmente confundida con el Parkinson, debido a la similitud de los síntomas. Se describe a sí misma como atea espiritual, Linda Ronstadt, más que música. Aunque no quería meterse en política, su voz sonaba fuerte cuando se trataba de criticar la política y defender lo que consideraba justo. La política de Linda recibió críticas y elogios durante y después de su actuación del 17 de julio de 24 en el Aladdin Theatre for the Performing Arts de Las Vegas. Hacia el final del espectáculo, como había hecho en todo el país, se dirigió al público para elogiar Fahrenheit 9/11, el documental de Michael Moore sobre la guerra de Irak. A Moore le dedicó la canción Desperado. Según las crónicas, la reacción inicial del público fue variada. La mitad aplaudió efusivamente sus elogios a Moore y la otra mitad la abucheó. Tras el concierto, la prensa informó de que Linda había sido expulsada del hotel. Sus comentarios, así como las reacciones de algunos miembros del público en el hotel, se convirtieron en tema de debate en todo el país. El presidente del casino Aladdin, Bill Timmons, y Michael Moore hicieron sendas declaraciones públicas sobre la polémica. El incidente suscitó titulares y debates internacionales sobre el derecho de un artista a expresar una opinión política desde el escenario y llegó a la sección editorial del New York Times. Tras el incidente, muchos amigos de Linda, incluidos los Eagles, cancelaron inmediatamente sus compromisos en el Aladdin. También recibió telegramas de apoyo de sus amigos del rock and roll de todo el mundo, como los Rolling Stones, los Eagles y Elton John. Aunque la respuesta del público fue variada, continuó elogiando a Moore y su película en sus conciertos de verano de 24 y 26 por Norteamérica. En un concierto en Canadá en 26, Ronstadt declaró a The Calgary Sun que le avergonzaba que George Bush fuera estadounidense. Lo describió como un idiota, alguien enormemente incompetente tanto en la escena nacional como en la internacional. Según ella, el hecho de que nos mintieran sobre las razones para entrar en guerra contra Irak y de que miles de personas hayan muerto es tan inmoral como el racismo. Sus declaraciones acapararon titulares internacionales. En una entrevista que tuvo lugar el 14 de agosto de 2007, se pronunció sobre sus conocidas opiniones sin pelos en la lengua, en particular sobre el incidente de Aladino, y afirmó que si pudiera volver a hacerlo, sería mucho más amable con todo el mundo. No hay límite para lo vocal que se puede ser siempre que se mantenga un alto nivel de respeto. Mostrar cierto grado de elegancia. Cuando llegó el año 27, Ronstadt vivía en San Francisco, pero seguía manteniendo su hogar en Tucson. A raíz de sus declaraciones de ese mismo año, recibió tanto elogios como la condena de los residentes de Tucson. Afirmó que la ciudad se había vuelto irreconocible y mal construida como consecuencia de los fracasos del ayuntamiento local, la mentalidad de centro comercial de los promotores, la avaricia y el creciente problema del polvo. Una conocida entrevista que Linda concedió a Planet Out Inc. también recibió mucha atención. El libro, que recibió el nombre de Misión homosexual de Linda Ronstadt, abogaba por los derechos de los homosexuales y los matrimonios entre personas del mismo sexo, y decía que la homofobia es contraria a los valores familiares, y así sucesivamente. La narración ha llegado a su fin. En el marco de una jornada de acción nacional que tuvo lugar el 16 de enero, 2010 PITA, el icono también participó junto a otros cientos de manifestantes. Como nativa de Arizona, que procede de una familia de agentes del orden, señaló que el trato que reciben los extranjeros ilegales
en virtud de la aplicación de la Ley de Inmigración Ilegal de Arizona, en particular, la labor del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, en ese ámbito, era su perro de presa. Se refería a las situaciones en las que se trata a los inmigrantes ilegales. Empezó su campaña el 29 de abril, 2010, que incluía unirse a una demanda contra la nueva Ley de Inmigración Ilegal de Arizona, SB 1070. La calificó de golpe devastador para las fuerzas del orden y afirmó que la policía no nos protege en democracia con la fuerza bruta. Lo aprendió de su hermano, Peter, que fue jefe de policía en Tucson. Ella dijo que aprendió esto de su hermano. Además, la celebridad se ha pronunciado sobre problemas relacionados con la comunidad y el medio ambiente. Es una gran admiradora y amante de Wes Jackson, pionero de la agricultura sostenible. En el año 2000, declaró que el trabajo que él está haciendo ahora es el más importante que hay en Estados Unidos. Además, le dedicó el himno del rock Desperado durante un concierto que tuvo lugar en Kansas City, Kansas, en el mes de agosto de 27. Las contribuciones de Linda a las artes en Estados Unidos han sido reconocidas y celebradas. Fue una de las personas a las que se honró con su ingreso en el Salón de la Fama de la Música y el Entretenimiento de Arizona el 23 de septiembre de 27, junto a Stevie Nicks, Buck Owens y el talentoso director Steven Spielberg. Cuando Little Wonder fue reconocida con el premio Trailblazer, que le fue concedido por Plácido Domingo en los premios Alma 28, programa que se emitió posteriormente en la cadena ABC en Estados Unidos, recibió el homenaje de varios músicos, entre ellos B.B. Winans y Wynonna Judd. En 28, se le otorgó el cargo de directora artística del Festival de Mariachis y Herencia Mexicana de San José. Esto se debió a su gran aprecio por las artes. Además, se dirigió al Subcomité de Asignaciones para Interior, Medio Ambiente y agencias relacionadas de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos en un esfuerzo por persuadir a los legisladores de que asignaran un presupuesto de $200 millones al Fondo Nacional de las Artes para el año fiscal 2010. Este es su legado perdurable. Según el escritor Andrew Greeley, autor del libro God and Popular Culture, Dios y la cultura popular, Linda fue la cantante de rock femenina de más éxito de su época, y también, sin duda, la mujer más resistente y con más talento de la industria. La revista Dirty Linen Magazine la reconoce como la primera superestrella femenina del rock and roll y la describe como una artista que ha agotado las entradas de los estadios con una racha de álbumes de gran éxito. Esta es una señal de su enorme atractivo como concertista, que queda fuera de las listas de singles en el estudio de grabación. La superestrella estadounidense del rock de la década, según Amazon. Com es más conocida por su trabajo para reconocer a Linda como la cantante femenina de más éxito de los años 70. Cashbox le concedió un premio especial de la década. No solo era famosa por su música, sino también por las portadas de sus álbumes, pósters, portadas de revistas y toda su imagen de rock and roll. La vocalista a la que el Chicago Sun-Times se refirió como la decana de la escuela de cantantes femeninas de rock de los años 70, se convirtió en lo que Red Book denominó la intérprete femenina de rock de más éxito del mundo, cuando la década llegó a su fin. Según la revista Time, el requisito más importante era ser mujer. La publicación se refirió a ella como una rareza entre las que han vivido en las profundidades infestadas de tiburones del rock. 1975 fue conocido en la industria musical como el año en que Linda Ronstadt, que entonces tenía 29 años, vio por fin la luz. Y ello, a pesar de que Linda había sido una de las favoritas de los fans de la escena musical durante un prolongado periodo de tiempo. Sus álbumes de estudio, Simple Dreams, publicado en 1977, What's New,
publicado en 1983, y Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind, publicado en 1989. Son los 3 álbumes que más copias han vendido entre los 3. Para cada uno de ellos, la Recording Industry Association of America ha concedido la certificación de que han vendido más de 3 millones de copias. Con casi 7 millones de unidades vendidas en 21, su álbum recopilatorio Greatest Hits, publicado en 1976, es el que más copias ha vendido hasta la fecha. Linda se convirtió en la primera artista femenina de la historia de la música que agotó las entradas de grandes estadios. Además, fue la intérprete femenina que más dinero ganó en conciertos durante la década de 1970. En la década de los 90, siguió realizando giras de gran éxito. Sin embargo, en esa época tomó la decisión de reducir el tamaño de sus actuaciones y centrarse en locales más pequeños. En los años 70, la revista Cashbox, una publicación rival de Billboard en aquella época, la clasificó como la mujer músico de más éxito de la década. Entre los 500 álbumes que Rolling Stone considera los mejores de todos los tiempos, Heart Like a Wheel, publicado en 1974, figura en el número 164, y The Very Best of Linda Ronstadt, publicado en 22, en el número 324. El recopilatorio fue lo único que se mantuvo en la versión de 2012, aunque se elevó a la posición que antes había ocupado Heart Like a Wheel. Desde el año 21 no se han vuelto a certificar las ventas de sus álbumes. Durante ese periodo, la Recording Industry Association of America, RIADA, reconoció que Ronstadt había vendido más de 30 millones de discos en Estados Unidos. Por otro lado, Peter Asher, que fue su manager y productor, calcula que sus ventas totales de discos en Estados Unidos rondaron los 45 millones. Asimismo, según Joe Smith, expresidente de Warner Brothers Records y miembro del jurado del Salón de la Fama del Hit Parade, las ventas de sus discos superaron los 100 millones de copias en todo el mundo. En el año 21, sus auditorías de certificación de la RIAA pagadas por discográficas o artistas para su comercialización ascendían a 19 discos de oro, 14 de platino y 7 multiplatino. Al final, acumuló un total de 8 discos de platino consecutivos, lo que la convirtió en la primera mujer en la historia de la música en conseguir 3 discos de platino seguidos a lo largo de su carrera. En su momento, su álbum Living in the USA fue el primer álbum de la historia de la música en Estados Unidos en obtener la certificación de doble platino tras vender más de 2 millones de copias del álbum por adelantado. El álbum Canciones de mi padre, publicado íntegramente en español en 1980, y 7, está considerado como el álbum en lengua no inglesa más vendido de la historia de la música estadounidense. Fue su primer lanzamiento latino y tuvo una gran influencia. Junto con su primo, David Lindley, Aaron Neville y el cantautor Jimmy Webb, Lona ha trabajado como productora en varios álbumes que contienen una amplia gama de estilos musicales. Colaboró con Dennis James en un álbum titulado Crystal Glass Music Through the Ages, que incluía música clásica interpretada con instrumentos de cristal. También cantó en algunos de los arreglos grabados para el álbum. También en 1999, Linda fue la productora del álbum Trío Segundo, que ganó un premio Grammy. En 2016, la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias de la Grabación concedió a Linda el Grammy Lifetime Achievement, que es el máximo galardón otorgado por la organización. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más. Seguiremos desvelando las verdades ocultas de tus iconos musicales favoritos.